Uno de los más grandes enigmas de la ufología contemporánea es el llamado misterio de Humo. Una civilización parecida a la nuestra, situada a 14 años luz de la Tierra, llega a nuestro planeta, indaga sobre nuestras costumbres y toma contacto con diferentes investigadores para ofrecerles datos espectaculares. Antonio Rivera es uno de estos investigadores y nos explica con abundantes detalles quiénes son y qué ocurrió con los sumitas. El misterio de Humo es realmente un enigma. Lleva con nosotros aproximadamente 35 años, pero si hemos de creer a los autores de los informes que se reciben por correo, desde esos 35 años, los sumitas llegaron a la Tierra en 1950. Ellos se presentan como seres humanos, completamente iguales a nosotros, más bien seres humanos del tipo nórdico, o sea, altos y rubios, lo que les ha permitido camuflarse perfectamente entre nosotros y utilizando pasaportes suecos, noruegos, daneses, circular libremente. El único hándicap que tenían es que, según cuentan en uno de los múltiples informes que nos han enviado en estos 35 años, el desarrollo de la persona en Humo, si bien continúa después de los 12 años, la voz se pierde. Es decir, los niños y niñas humitas, después de 12 años ya no hablan más y su comunicación deviene telepática. Y claro, para una misión en la Tierra, ellos necesitaban personas capaces de hablar. Y entonces esto lo resolvieron implantando un pequeño aparato, un gadget, en la garganta de los miembros del equipo expedicionario que venía a nuestro planeta. Un aparatito que les permitía hablar bastante normalmente. Nunca consiguen hablar totalmente como nosotros. Pero bueno, hay muchas personas que hablan mal y esto se acepta, ¿no? En el año 1950, 3 naves sumitas llegan a la Tierra y por primera vez toman contacto con nuestra civilización. Pero, ¿cómo descubren la existencia de la Tierra? En el año 1934, un barco noruego estaba haciendo pruebas de comunicaciones a larga distancia mediante reflexión de las ondas hertzianas que emitía en la ionosfera, en la capa de Heaviside. Entonces, por rebote, se podía franquear la distancia límite que impone el horizonte en comunicaciones horizontales, que me parece que son 11 kilómetros. De esta manera se podía sobrepasar esa distancia por rebote en la ionosfera. Y lo que ocurrió fue que un tren de ondas emitidas por el barco noruego atravesó la ionosfera y se perdió en el espacio. Y 14 años y medio después llegó al planeta Humo, que se encuentra de nosotros a esa distancia, a unos 14 años luz de nosotros. Entonces, los científicos y los técnicos del planeta Humo captaron la señal y vieron que no era una señal procedente del ruido de fondo de la galaxia. La galaxia hay un constante ruido de fondo de radio sobre la onda de 21 centímetros del hidrógeno neutro. Pero vieron que esto no era el hidrógeno neutro, sino que parecía una señal codificada. Entonces trataron de decodificar esta señal. No lo consiguieron porque eran impulsos en Morse. Claro, ellos no conocían el alfabeto Morse, y menos el idioma terrestre, supongo que noruego, en que se envió este mensaje. Pero sí consiguieron ubicar la fuente emisora. Vieron que venía de un planeta que giraba alrededor de una estrella que estaba a unos 14 años luz de ellos. Ellos están en la constelación de la Virgen
y orbitan alrededor de una estrella que ellos llaman Yuma y que en nuestros catálogos estelares identifican provisionalmente con la estrella Wolf 424. Dicen, nuestra Yuma puede ser vuestra Wolf 424. Entonces fue cuando comprendieron que aquello era un mensaje lanzado por alguien que poseía por lo menos radio, cual ya significaba una civilización tecnológica bastante avanzada. Y decidieron organizar la primera, ahora ya es la primera palabra humita que voy a emplear, Inayuyisa, expedición a la Tierra, porque en los informes UMO abundan las palabras humitas, es decir, Inayuyisa, por ejemplo, y al lado ponen entre paréntesis expedición. Esto está plagado, los informes humitas, de palabras suyas, hasta tal punto que un investigador sevillano, querido amigo mío, Antonio Moya Cerpa, ha compilado un diccionario humita español-francés. En menos de un año, los humitas recorren 14 años luz desde su planeta hasta el nuestro. ¿Cómo lograron lo que para nosotros es una verdadera hazaña espacial imposible de realizar? Ellos dicen que nuestra idea del espacio es completamente errónea, falsa. Nosotros consideramos que la luz se propaga en línea recta y esto no es verdad. La luz se propaga siguiendo los pliegues y las curvaturas del espacio. Aparentemente nos parece en línea recta. Pero esto se relaciona con su teoría de los ibozou, otra palabra humita que podríamos traducir por partículas subatómicas. No es exactamente lo mismo, pero podríamos traducirlo. Y entonces ellos lo que hacen es saltar de un pliegue del espacio a otro para cortar distancias. Comparan el espacio, por ejemplo, a una sábana arrugada. La luz recorre todo el tejido de la sábana, subiendo, bajando, pero ellos van saltando de un pliegue a otro y acortan distancias. O bien pueden viajar por el hiperespacio. El hiperespacio es una palabra muy del agrado de los autores de ciencia ficción, y es un espacio fuera de la dimensión normal en que está nuestro universo. La primera expedición humita aterrizó en la Javi, en los Bajos Alpes franceses. Una vez llegados, se excavaron una gruta donde guardaron todo su equipo científico y además que les servía de vivienda. Y desde esa gruta organizaban expediciones por los alrededores para reconocer el terreno. Captaron nuestras emisiones de radio, se apercibieron de que en este mundo hay múltiples lenguas, contrariamente al suyo, que es un solo continente y una sola raza y una sola lengua. No hay la diversidad que existe en nuestro mundo. Se enteraron también al principio de su llegada ya de nuestro carácter belicoso, porque en fin, vieron que en un mundo donde había guerras, había terrorismo, había muchas cosas que ellos no conocían o habían tenido hacía mucho tiempo. Una noche un equipo de ellos penetró en una casa de labor que estaba cerca de la Javi y que luego ha sido identificada con una casa de campo llamada La Dépense de la Javi, y se llevaron una serie de cosas para estudio después de adormecer a sus ocupantes. Resulta que los ocupantes de esta casa de campo, curiosamente, eran españoles, eran temporeros españoles llamados en Francia gardiens de troupeau, es decir, pastores de rebaños. Entre las cosas que se llevaron figuraba el contador de la electricidad, que al salir de la casa les llamó la atención porque era un aparato desconocido para ellos y lo llevaron. Se llevaron bombillas eléctricas, pastillas de jabón que de momento tomaron por alimentos, se llevaron también las letras del pago de un tractor, se llevaron un calendario perpetuo, y poco tiempo después de esto, dos de ellos atravesaron la frontera española por Irún y se instalaron en Albacete.
Esto fue alrededor del año 52. Ellos llegaron en marzo del 50. En el 52, dos del grupo expedicionario, UNMITA, atravesaron ya la frontera y se instalaron en Albacete, porque les interesaba una ciudad de segundo orden, no una gran capital como Madrid o Barcelona o Valencia, sino una pequeña ciudad donde desarrollar sus actividades. Nosotros nos preguntamos, ¿qué finalidad perseguían los UNMITAs al venir a nuestro planeta? Ellos querían informarse sobre la única cultura humana que habían encontrado en un radio de 40 años luz alrededor de su planeta. Porque habían organizado otras expediciones a otros astros, pero habían encontrado civilizaciones muy primitivas, incluso con humanoides, pero humanoides muy primitivos. Encontraron un planeta vitrificado a consecuencia de una guerra con armas de plasma. Esto fue terrible. Y el único planeta extraordinariamente parecido al suyo que encontraron fue la Tierra, con hombres como ellos, con una atmósfera. Hay un informe que tenemos por aquí donde aparece la descripción física de su planeta y es completamente un hermano gemelo de la Tierra. Incluso la composición de la atmósfera es parecida, con oxígeno y trabajan en proporciones bastante semejantes. Y claro, esto pues les fascinó. Encontraron un mundo donde había una humanidad con unos cientos de años quizá de desarrollo científico inferior al suyo, pero con desarrollo científico y técnico. Y por eso querían ir recopilando toda la información que pudiese sobre nuestro mundo. Los UNMITAs sintieron una necesidad de reciprocidad para con nosotros, por lo que decidieron dejar testimonio de su cultura. Vamos ahora a darles algunas cosas, algunas muestrecitas de nuestra cultura, de nuestra ciencia, muestras que no puedan ser operativas, porque ellos cumplen rigurosamente una ley cósmica que impide influir en la cultura de otros mundos, porque esto puede ser peligrosísimo. Unos informes escritos a máquina, mecanografiados, que se reciben por correo normal y corriente sin remitente o con un remitente falso. Cada hoja de estos informes lleva en su margen inferior derecho, como veremos luego, un sello digital, seguramente hecho mediante un dedil de goma y un tampón, que reproduce el Humo-Eleve. El Humo-Eleve es el símbolo que representa el gobierno general de Humo. Es como una H con los brazos curvos y la barra central atravesada verticalmente por otra barra más larga. Son informes que no tienen el menor carácter mesiánico. Por ejemplo, comparando con los informes de supuestos extraterrestres que difunde la Fratellanza Cósmica de Eugenio Siragusa, estos informes son completamente distintos. Son informes muy asépticos, muy científicos, muy objetivos, sobre temas como astrofísica, genética, biología, cibernética, es decir, todos ellos temas científicos, expuestos de una manera soberbia, con un lenguaje muy preciso, con un empleo del idioma perfecto, y lo más importante es que nos presentan una ciencia que no tiene nada que ver con la terrestre. Es decir, es otra ciencia. Hay, por ejemplo, un informe sobre computadoras que no tiene nada que ver con nuestras computadoras. Sus computadoras son cristales de titanio, que el titanio cristaliza en el sistema cúbico, en los cuales se almacenan trillones de datos, por ejemplo, en un centímetro cúbico, un cristalito de un centímetro cúbico de este tamaño, se pueden almacenar trillones de datos mediante la incidencia de dos finísimos rayos láser en el interior del cristal. Luego han enviado, en otras ocasiones han enviado los planos de una máquina reproductora de sonidos sin piezas móviles,
ha enviado los planos de una máquina fotográfica con lentes gaseosas, donde el enfoque se hace modificando el índice de refracción de los lentes. Es una cosa muy ingeniosa. Han enviado un gravímetro, es decir, un aparato que permite medir la gravedad en cualquier punto del universo, independientemente de si hay atmósfera o no hay. De los primeros informes sumitas, el industrial Rafael Farriols recogió datos precisos para construir un artefacto único en la Tierra: la máquina de los aromas. Este aparato que está aquí a la vista es la consecuencia de unas informaciones que hemos recibido de los lumitas, de los hombres de humo, que nos cuentan que tienen el sentido del olfato enormemente más desarrollado que nosotros mismos, que los hombres de la Tierra, vaya. Hasta el punto de que son capaces de disfrutar con sinfonías organolépticas, es decir, una secuencia de olores que, ordenados de una manera determinada, pues producen la sensación de placer. Entonces, de acuerdo con esta información humita, se me ocurrió fabricar este aparato, que es, digamos, como un tocadiscos, pero que en lugar de producir sonidos alternativos y sucesivos, lo que produce es una secuencia de olores que tú puedes predeterminar apretando. Bueno, primero, naturalmente, en lugar de ponerse los auriculares, lo que hay que ponerse es una mascarilla en la nariz, y con unas bombas que hay aquí dentro te va inyectando el aire que está en cada uno de estos matraces, cuyo matraz, cada uno de ellos lleva un olor distinto. Entonces, de una forma manual, apretando los botones, vas percibiendo una sucesión de olores que tú puedes escoger: el número 1, el número 6, el número 5, o 3 veces el número 5, dejar un rato libre. Hay otra bomba que barre el recorrido del olor para que no se interfiera el uno con el otro. Y una vez que has compuesto, digamos, una sinfonía armónica a base de números, con este pequeño teclado que tiene el aparato, entonces se apuntan en un papel el 1, el 4, el 7, el 2, y se taladra una cinta de cartulina que se introduce aquí, y al ponerlo en marcha se traga el aparato a la cinta y reproduce la canción. La polémica sobre los informes humitas continúa. Para Rivera, no existen dudas sobre la autenticidad del caso. Se han atribuido los informes a un personaje que vive en Madrid, llamado José Luis Jordán Peña, que es un psicólogo, un hombre de una gran cultura, evidentemente, pero, en mi modesta opinión, incapaz de hacer él solo la gran cantidad de informes científicos que se han recibido, que totalizan ya más de casi 2.000 hojas, 2.000 folios. Además, ya te digo, informes donde se trata de todo, de todas las materias científicas que se pueden imaginar. Entonces, o bien este señor dispone de un equipo de científicos, o bien tiene unos conocimientos verdaderamente enciclopédicos, que a mí me parece imposible. Yo he recibido cartas de los humitas desde Londres, de Zimbabue, cartas de Kuala Lumpur, en Malasia, cartas desde la Mongolia exterior. Últimamente, la última carta llegó desde Cuba, en abril del año pasado. O sea que todo esto exige una organización importante, y mucho dinero y gastos. Además, mantener una broma de este tipo durante 35 años yo lo veo muy difícil. Los bromistas se van haciendo viejos. Si es una cosa montada por un grupo de estudiantes de ciencias, como se ha dicho, por ejemplo, pues estos estudiantes salen de la universidad, ejercen su profesión, se casan con una familia y no están para organizar bromitas de este tipo. Una maniobra de la CIA. ¿Qué conseguiría la CIA con esto? La teoría más de moda ahora en Francia, donde el asunto humo lo acaban de descubrir y está haciendo furor, es que era un montaje de la KGB. Bueno, esto ha sido a raíz de un libro de Renaud Maric, un joven investigador francés, titulado L'affaire du mot, les extraterrestres qui sont venus du foie,
los extraterrestres que han venido del frío. Pero esto no es honrado, no está bien montar una hipótesis escamoteando aquellas partes del asunto que no encajan en nuestra hipótesis. Es lo que ha hecho Maric. Las hipótesis, para ser buenas, tienen que abarcar la actualidad de un fenómeno. Si se escamotea o se oculta una parte, ya no es una hipótesis válida. Y Maric, en su libro, oculta cuidadosamente que los sumitas en muchos informes hablan de Dios, al que ellos llaman Boa. Y claro, tanto Dios como el alma no figuran en la gran enciclopedia soviética, que seguramente es el libro que consultaban los agentes del KGB, redactores de los informes, ¿no? Entonces no podían citarlos, pero Maric de eso no dice nada. El caso más espectacular de avistamiento humita es el famoso ovni de San José de Valderas. El 1 de junio de 1967, el diario Informaciones de Madrid publicó fotos de un platillo volante que se había visto el día antes sobre la colonia madrileña de San José de Valderas, y al parecer un fotógrafo anónimo había repetido una serie de 9 fotografías a Antonio San Antonio, que era un redactor de Informaciones. Había repetido anónimamente. Rafael Farriol y yo decidimos investigar este caso como un simple avistamiento ovni, sin meter a humo para nada, pese a que el objeto avistado y fotografiado tenía en su panza el emblema de humo, la famosa H con la curvada. Pero nosotros lo investigamos como un avistamiento y aterrizaje. Es decir, el lenguaje actual sería un encuentro cercano del tercer tipo y un encuentro cercano del segundo tipo. Porque luego los dos. Además, esto estuvo precedido en el año 76, en febrero del 76, de un aterrizaje en Aluche, otro barrio de Madrid, que dejó huellas en el suelo, de una nave de idénticas características. Además de los testigos presenciales que avistaron el ovni con el símbolo de humo perfectamente visible, se analizaron con minuciosidad las diferentes fotografías tomadas, que demuestran que ninguna de ellas fue trucada. Antonio Rivera guarda celosamente en su despacho un amplio dossier con cartas, documentos e información general relacionados con este apasionante y controvertido caso Humo. Muchos de estos escritos son informes y correspondencia que ha recibido a lo largo de los años. A su vez, una ingente cantidad de fotografías que el decano ufólogo también conserva nos dan la pauta de que podríamos estar ante uno de los casos más fascinantes en la historia de la humanidad y su posible contacto con otras inteligencias del cosmos.